Hola, soy Ani Calderón y quiero darte la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas conversaciones claves de los líderes de alto impacto. Un espacio patrocinado por nuestra primera feria de negocios virtual Ganbareniki, organizada por REN Colombia y la Asociación Colombo-Japonesa con el patrocinio de la Embajada del Japón. Así que te damos la bienvenida. Espero que te lo disfrutes, que aprendas mucho y te lleves muchas reflexiones y muchos conocimientos. Podemos encontrar muchísima información acerca de cuáles son esas claves de la comunicación, cuáles son las herramientas que hay para aprender a comunicarse mejor. Sin embargo, hoy quiero mostrarles una propuesta diferente acerca de esas conversaciones que necesitamos tener dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestras familias, y lo vamos a basar en una metodología que se llama Alza el Vuelo. Para esto vamos a conocer un poquito acerca de cuál es el propósito de este tiempo que vamos a estar juntos, ese ratico, cuál es ese propósito. Ese propósito nos lo trae este señor que se llama Ben Sander. Ben Sander es el director de la Orquesta Filarmónica de Boston y nos trae un mensaje cortitico y los dejo un ratico con él. Now, I had an amazing experience. I was 45 years old. I've been conducting for 20 years, and I suddenly had a realization. The conductor of an orchestra doesn't make a sound. My picture appears on the front of the CD. But the conductor doesn't make a sound. He depends for his power on his ability to make other people powerful. And that changed everything for me. It was totally life-changing. People in my orchestra came up to me and said, Ben, what happened? That's what happened. I realized my job was to awaken possibility in other people. And of course, I wanted to know whether I was doing that. And you know how you find out? You look at their eyes. If their eyes are shining, you know you're doing it. You could light up a village with this guy's eyes. Right. So if the eyes are shining, you know you're doing it. If the eyes are not shining, you get to ask a question. And this is the question. Who am I being that my players' eyes are not shining? We can do that with our children too. Who am I being that my children's eyes are not shining? That's a totally different world. Now, we're all about to end this magical on the mountain week, and we're going back into the world. And I say it's appropriate for us to ask the question, who are we being as we go back out into the world? And you know, I have a definition of success. For me, it's very simple. It's not about wealth and fame and power. It's about how many shining eyes I have around me. So now I have one last thought, which is that it really makes a difference what we say, the words that come out of our mouth. Y de esto se trata un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacer para que los ojos de los miembros de mi equipo empiecen a brillar? ¿Cómo hacer para que los ojos de los miembros de mi familia empiecen a brillar? ¿Qué es eso que puedo decir? ¿Cómo puedo empezar a despertar esas posibilidades? ¿Y qué es lo que necesito empezar a tener en cuenta para que todo esto para poder lograr esos equipos de alto desempeño, para poder lograr familias unidas que se comunican asertiva, efectiva y afectivamente? Veamos ahora un poco la historia, de dónde viene esto que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tener en cuenta esa metodología que les conté que se llama Alza el Vuelo, y eso viene desde la antigua China, por allá en el año 500 antes de Cristo, y fue pasando a través de los años, se fue cambiando de nombres. Entonces, cuando empezábamos con los elementos en China, madera, fuego, tierra y metal, luego sale Hipócrates, el padre de la medicina, y nos habla de 4 estilos de comportamiento, de 4 personalidades, nos habla de esos temperamentos de las personas y asocia sus nombres a los fluidos corporales. Entonces les llama colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. A medida que va pasando el tiempo, llega William Marston en 1928 con el modelo más conocido que hay hoy en día, que es el DISC, donde nos habla que hay un estilo de dominancia, uno de incentivo, uno de sumisión y uno de cumplimiento. Después viene Roger Sperry en 1950 con los cuadrantes cerebrales, que ya los cataloga de acuerdo a los cuadrantes cerebrales, según hemisferio izquierdo, hemisferio derecho o cerebro límbico cortical. Y ya ahorita en el 2012 llega Merrick Rosenberg con esta linda y espectacular metodología
que se llama Alza el vuelo. Ya no es un modelo como los demás, donde nos habla y nos describen los estilos de comportamiento, sino que nos enseña a aplicarlos. Y lo empezamos a relacionar con las aves, con el loro, con el águila, con el búho y con la paloma. ¿Por qué aves? Porque nuestro cerebro recuerda a través de la asociación. Entonces es mucho más fácil recordar un estilo de comportamiento asociándolo al comportamiento de un ave que asociándolo a una letra o a un color o a un fluido corporal. ¿Y qué tendrá que ver entonces las aves con los ojos brillantes de los que nos hablaba Ben Sander? Bueno, pues tiene que ver con nuestro camaleón. ¿Y quién es el camaleón? Es el líder, es ese gerente o ese líder que es capaz de flexibilizarse al estilo correcto en el momento correcto, que tiene la capacidad de mimetizar su piel al plumaje del ave que necesite en ese momento. ¿Qué es el líder camaleón? El líder camaleón es esa intersección que encontramos cuando una persona es capaz de tener un manejo de tareas y objetivos, es capaz de liderar personas y además tiene flexibilidad a las personas y las situaciones. De acuerdo a esto, él es capaz de flexibilizarse al estilo correcto en el momento correcto. Ahora, vamos a hablar un poquito de algo que aprendí en mi escuela, ICL, que es la molécula de liderazgo. Entonces resulta que siempre nos han hablado de competencias. Cuando vamos al campo laboral, cuando vamos o en las universidades, siempre nos hablan de cuáles son esas competencias que tenemos desarrolladas. Entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias es el conocimiento que tengo de algo y la habilidad que tengo de hacerlo. Pero esas dos cosas se multiplican por algo muy importante y es la actitud. Por eso entonces decimos que las emociones son el marco de todas las competencias. ¿Por qué? Porque la actitud, nuestra actitud frente a lo que hacemos, influye muchísimo, muchísimo, es lo que determina realmente esa competencia. Puedo tener el conocimiento y puedo tener la habilidad, pero si mi actitud es cero, como se está multiplicando, realmente la competencia no me sirve. Entonces las emociones son el marco de la competencia. Y hay una competencia que es transversal a todas las demás y es la comunicación. Entonces nos vamos a centrar en cuáles son esas conversaciones que tenemos que tener, no solamente para poder desarrollar esos equipos de trabajo efectivos, para mejorar nuestras relaciones familiares, sino también cómo podemos empezar a influenciar un poquito de esa inteligencia emocional, ayudar a esa inteligencia emocional del otro a volver al equilibrio. Ahora, ¿qué es eso de que nos habla la molécula de liderazgo? El líder, además de tener esas competencias, de tener esa inteligencia emocional, tiene tres características. Tiene la inspiración, la influencia y la integridad. Entonces, con la integridad, cuando el líder es íntegro, le puedes decir al otro, tú conmigo corres el mínimo riesgo. ¿Por qué? Porque soy íntegro, porque sabes a qué atenerte conmigo, porque me conoces, porque me doy a conocer y siempre actúo de la misma forma. La influencia es cuando yo tengo el conocimiento, el otro me dice, edúcame y hazme fácil comprarte. Tengo el conocimiento de algo, puedo influir en los demás con un discurso para que realicen una acción. Y la inspiración es cuando yo despierto esas posibilidades en los demás, cuando el otro es capaz de decirme, contigo alcanzo resultados. Entonces, esta es nuestra molécula de liderazgo. Estas son las tres características que un líder camaleón debe tener. ¿Listo? Y con esto, ¿qué hacemos? Que esos ojitos de los que están a nuestro alrededor empiecen a brillar. Ahora, vamos a hablar un poquito de esa integridad. Y esa integridad parte de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo empezar a reconocer mi estilo? Decíamos entonces que Mary Rosenberg nos habla de 4 aves. Vamos a empezar a ver una por una para comprender cómo se comportan, cuáles son esas características que... Empecemos por las águilas. Las águilas son esas personas orientadas al resultado. Todo con ellos tienen que ver con resultados, con metas, con objetivos.
esas personas directas, son decisivas, hablan directamente, se hacen cargo, toman riesgos, son independientes, todo es puntual y al grano. Los loros, por su lado, son orientados al grupo, son optimistas, son entusiastas, son esas personas que, a pesar de que estén sintiendo un dolor muy grande internamente, son capaces de motivar a los demás, son sociales, se relacionan muy fácilmente con los demás, tienen buen humor, son divertidos, son muy creativos. Nuestras palomas son las orientadas a las relaciones, pero las relaciones uno a uno. Son esas personas de pocos amigos, pero esos pocos amigos son muy leales, son las que son serviciales, que siempre están pendientes de la necesidad del otro, que les gusta vivir en la armonía, que son empáticos, son considerados, son pacientes, son muy estructurados. Y por último, y no menos importante, tenemos al búho. El búho es esa persona orientada al detalle, es el lógico, el analítico, el preciso, es el diplomático, todo tiene que ver con hechos y datos, hacen muchas preguntas y son muy organizados. Ellos velan porque la calidad de todo lo que haya sea la mejor. Tenemos también que los loros y las águilas son verbales y acelerados, es decir, al hablar hablan muy rápido, se expresan muy fácilmente, son extrovertidos, mientras que los búhos y las palomas son más pausados, más calmados para hablar, tienen que pensar las cosas antes de tomar una decisión, son más introvertidos. Y tenemos también, por otro lado, que el águila y el búho son orientados a las tareas, en forma diferente. Quiere decir que para ellos es muy importante el hacer. En cuanto a que el águila, en cuanto a conseguir ese resultado, hacer para conseguir resultados, y el búho, hacer para que las cosas queden bien hechas, con la mejor calidad desde la primera vez. Y por el otro lado tenemos al loro y a la paloma, que son orientados a las personas, pero también son orientados en forma diferente. El loro orientado al grupo, al equipo, todos juntos, vamos y presentamos todos, todos somos un equipo, mientras que la paloma es a ese uno a uno. Sabe exactamente cuál es la necesidad de cada uno de los que está a su alrededor y los tiene en cuenta para eso. Entonces aquí la idea es que ya nos vamos dando cuenta un poquito de cuál es ese estilo que cada uno tiene. ¿Qué es lo que pasa generalmente aquí? ¿Qué es lo que nos ha pasado generalmente en los entrenamientos? Que a veces creemos que tenemos un estilo y resultamos siendo otro. Y la verdad y la invitación que te tenemos es ama tu estilo, ama quién eres realmente. Cuando queremos ser otra persona, realmente escondemos detrás de una máscara muchas cosas y nos perdemos la oportunidad de fortalecer esas competencias que tenemos, esas características, esas cualidades, las cosas lindas que cada uno y el aporte que cada uno de los estilos puede hacer. Entonces empieza a reconocer ese estilo, empieza a amarlo, empieza a disfrutarlo, empieza a desplegar esas alas. Como habíamos visto, esta metodología es la evolución del DISC. Lo que nosotros, como siempre nos enfocamos, son en esas cualidades positivas, en esas fortalezas, en esas características de cada uno de los estilos. Le hemos variado un poco el nombre a los estilos. Entonces, hablamos que el águila es el estilo de la determinación, el loro es el estilo de la influencia, la paloma es el estilo de la serenidad y el búho es el estilo del cumplimiento y la calidad. ¿Por qué decimos que nos enfoquemos un poco más en estas fortalezas? Bueno, ya vamos a empezar a ver por qué. Aquí lo vamos a ver en unos tips que nos trae nuestro camaleón. Nuestro camaleón es el sabio del bosque y nos trae unos tips para cómo reconocer nuestro estilo. Entonces, ama tu estilo, descubre quién eres, cuál es tu composición de estilos. No tenemos un solo estilo. Realmente tenemos una mezcla de todos los 4 estilos y durante las 24 horas del día vamos desplegando todos los estilos. ¿Qué pasa? Que hay unos estilos que son más naturales en nosotros que otros. Cuando hacemos las pruebas de estos estilos, nos aparecen unos estilos con un puntaje muy bajo y otros con un puntaje muy alto.
no es malo tener esos de puntaje bajo, sino que los que tienen puntaje alto es los que nos dan esas fortalezas que tenemos. Tu estilo es único, es tu esencia la que marca la diferencia. Esa composición de estilos es lo que hace que tú seas tú. No trates de cambiar, esa es tu esencia y para eso fuiste creado para un propósito específico que hace que esa composición de estilos sea perfecta. Reconoce tus valores, tus necesidades y tu autovaloración. Cada uno de los estilos se valora de una forma diferente o basa su autovaloración en una forma diferente, a partir de algo diferente. El águila se autovalora por los logros, el búho se autovalora por la calidad de lo que hace o la perfección de las cosas que hace, el loro por el reconocimiento y la paloma por el servicio a los demás. Entonces, ¿cómo empezamos a reconocer desde dónde nos estamos valorando y empezamos a valorarnos realmente no por lo que hacemos a los demás, no por lo externo, sino por quienes somos realmente? ¿Cuáles son esas necesidades de cada uno de los estilos? Enfócate en tus talentos, no en tus faltantes. Es como si tuviéramos un cuarto oscuro, necesitamos ver tus fortalezas, tus talentos, tus dones, tus habilidades son la luz. Entonces, si estás en un cuarto oscuro, prendes la luz para poder ver. Y a eso yo también le llamo el retorno a la inversión. ¿Qué pasa con el retorno a la inversión? Cuando tú inviertes dinero, tú esperas que esa inversión te genere un retorno alto. Si tú invirtieras tiempo y esfuerzo en ti, en tus talentos y en tus habilidades y en tus dones, ¿cuál sería el retorno a la inversión y cuál sería el retorno a la inversión que obtienes de invertir en tus debilidades? Y realmente no se trata que no podamos nunca superar ninguna debilidad. Lo que pasa es que no podemos tratar de ser alguien que no somos, ¿sí? Un ejemplo es, los loros tienden a ser un poquito desorganizados, los búhos muy organizados. Si yo quiero tener el orden de un búho, me voy a frustrar al final y voy a dedicar demasiado tiempo y esfuerzo. Puedo tener cierto orden dentro de mi estilo sin perder esa creatividad, porque un poco de desorden me ayuda a generar nuevas ideas. Desarrolla competencias basadas en tu estilo en lugar de intentar desarrollar un nuevo estilo. ¿Cómo desarrollo esas competencias? Hay un ejemplo, es el de hablar en público. A veces los loros y las águilas, hay loros y águilas que creen que no pueden hablar en público y es algo natural en ellos. Entonces es como empezar a mirar cuáles son esas creencias limitantes que no me dejan desplegar todas las fortalezas que tengo de mis estilos al 100%. Y una pregunta que les dejo es, ¿qué riesgos estás corriendo contigo? ¿Cuáles son esos riesgos que hoy estás corriendo contigo mismo? ¿Qué es lo que no has descubierto en ti aún? ¿Y qué es lo que podrías descubrir de esas fortalezas que puedes empezar a aprovechar? Tanto en tu trabajo, como en tu familia, como en tu emprendimiento, en todo lo que hagas o en tus roles sociales. Vámonos ahora a conocer una historia muy bonita que tiene que ver con la influencia. Es reconocer ese estilo de los demás. ¿Cómo yo puedo mejorar mi influencia como líder reconociendo el estilo en el otro? Y con esto les voy a contar una historia. Y resulta que una vez un águila estaba en un bosque y estaba el camaleón. Le dice el águila al camaleón, sabio, ¿sabes algo? Es que yo quiero adoptar porque no he podido tener hijos y quiero adoptar. Le dice, ¿en serio? Sí. Y mira que aquí me llegó el huevito. Y resulta que cuando el huevito nace, no nace un águila, sino que nace una palomita. Entonces, la paloma crece y se llega el día en que la paloma debe ir al colegio. Entonces, el papá águila va y la deja y le dice, bueno, cuando ya es la hora de recogerla, le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué almorzaste en el colegio? Y dice, no, papá, es que mira, resulta que yo ya iba a almorzar cuando me encontré con Lola el loro. Y resulta que Lola quería contarme sus vacaciones y yo pues, ¿cómo le iba a decir que no? Yo tenía que pararme a escucharla y ahí se me pasó el tiempo. Y luego cuando ya fuimos a la fila, pues vi a Alberto, Andrés y Angélica
las águilas hablando. Y, ay, pues yo creí que era algo como muy importante y pues me dio como cosa interrumpirlas porque qué tal que fuera algo importante y se pasó el tiempo y pues realmente no pude almorzar. No me dio tiempo porque ya sonó el timbre y tuve que irme para clase y no alcancé a almorzar. Entonces este papá águila le dice a Pablo la paloma, le dice, a ver, hijo, yo necesito que tú empieces a defender tus derechos, tienes que volverte más fuerte, tienes que volverte más agresivo, tienes que volverte más directo, porque es que siendo así tan suave, pues mira lo que te pasa, siempre pones en consideración lo que los otros necesitan, pero y tú te quedaste sin almorzar y entonces esto te va a hacer mucho daño. En eso llega el camaleón que le estaba escuchando y le dice, a ver, Andrea, señorita Águila, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú le estás hablando a tu hijo desde tu estilo, como un águila, y resulta que él es una paloma. Entonces, cuando tú le quieres decir y cuando tu intención es que él consiga sus resultados, que es almorzar, que él consiga los objetivos que necesita alcanzar, lo único que está escuchando él como hijo tuyo es que como él es, no sirve. Que para ti ser paloma está mal. Podrías decirle las cosas de una forma diferente. ¿Qué pasa si le dices, ¿por qué no le dices a Lola la próxima vez, ven y acompáñame a hacer la fila, hacemos la fila juntos, y por qué no interrumpes a Alberto, a Andrea y a la otra águila para que puedas entrar a comer? Pero díselo de una forma que él sepa que ser cordial con los demás como él es como paloma está bien, que no necesariamente tiene que ser un águila para estar bien. Aquí los invito a reflexionar en algo y es cuántas veces nos ha pasado que intentamos imponer nuestro estilo en otros. Cuando no tenemos en cuenta el estilo de los demás, estamos hablando desde nuestro estilo. Estamos hablando desde sin tener en consideración esa necesidad del otro o qué es lo que realmente el otro está escuchando. Porque aquí nos empezamos a dar cuenta que cada estilo escucha diferente, cada estilo se comunica diferente, cada estilo hace las cosas diferente y cada estilo ve el mundo de una forma diferente. Cuando yo empiezo a comprender que el otro tiene un estilo diferente y lo empiezo a tener en cuenta, no le estoy diciendo que ser él está mal, porque el día de mañana ese niño, ¿qué pasa? Va a creer pensando que lo que él es está mal y lo que va a hacer es convertirse en alguien que no es. Y vamos a ver al final qué pasa con esas personas cuando tratan de ser quien no son y cómo sobreusan esas fortalezas y no se mantienen en equilibrio. Vamos a ver ahora cómo puedes empezar a identificar mucho más fácil cada uno de los estilos. Vamos a ver un video corto de Merrick Rosenberg donde nos enseña solamente en el saludo a poder identificar cuál es ese estilo del otro. Si no alcanzas a ver el video, si lo quieres ver otra vez, puedes entrar a mi canal de YouTube, que ahí lo tienes. Pero aquí los dejo con este video. Today I'd like to talk about people reading, or as I like to call it, bird watching. Looking for eagles and parrots and doves and owls. Can you meet somebody and quickly determine their style? Well, if you're going to be flexible and adaptable and be what I refer to as the chameleon, then you must be able to read their body language and read it fast. So let me model the 4 styles for you and see if you can figure out which style I am. Let's start off. I'm meeting you at a networking event, just introducing myself. Hi, nice to meet you, Merrick Rosenberg. Do you feel the confidence? Do you feel the intensity? That is the eagle style. Let's try another one. Hi, how are you? It's so nice to meet you, Merrick Rosenberg. Welcome. Can you feel that personal connection of the dove? That relationship, the empathy? Let's try another one. Hey, how are you? Great to meet you. Welcome, Merrick Rosenberg. So nice to meet you. It's such a pleasure. Can you feel the parrot? Animated, big energy. And our last one. Hi, nice to meet you, Merrick Rosenberg. And of course, that is the owl. Very businesslike, very professional. Notice how when you look at the 4 styles, very quickly you're able to read them and then you're able to flex. So let's review. See if you can notice it in just a snapshot glance. Here we go. Hi, Merrick Rosenberg. Hey, how are you? Nice to meet you. Hey,
Welcome. This is Merrick. Hi, Merrick Rosenberg. See how quickly you're able to do it. If you can read people, you can adapt to people. Veamos qué nos dice ahora entonces nuestro camaleón acerca de reconocer el estilo de los demás. Reconoce que tienes unos lentes a través de los cuales tú ves el mundo. Los lentes de los demás son diferentes y son igualmente válidos. Tenemos observadores diferentes y todos los observadores son válidos. Simplemente son formas diferentes de ver el mundo. Pregúntate cuál es la motivación y el resultado deseado del otro. Hay unos que deseamos que las tareas se hagan bien hechas, hay otras que necesitamos, como sea, alcanzar los resultados. Hay otros que ese resultado debe ser el bienestar de los demás o ganar en equipo. ¿Cuál es ese resultado o eso que está motivando al otro para hacer lo que hace y cómo lo hace? Abraza otros puntos de vista y formas de hacer las cosas. Hacemos las cosas en forma diferente, como ya lo dijimos. Busca otras personas que tengan fortalezas en tus áreas débiles y te puedan complementar. Delégales o pídeles ayuda. Todos somos complementos, somos seres relacionales, no nacimos para estar solos. Y asume que los demás tienen intenciones positivas para cubrir sus propias necesidades, no para invalidar las tuyas. No te lo tomes personal, ten en cuenta el estilo cuando estés escuchando al otro hablar. Y una pregunta de reflexión que te dejo es de 1 a 10, ¿cuánto necesitas hoy limpiar tus lentes? Veamos entonces las reglas. Esta metodología alza el vuelo tiene 2 reglas fundamentales que necesitamos grabárnoslas completamente. Son 2 reglas opuestas, así como decía Niels Bohr, quien descubrió el átomo, lo opuesto a una verdad profunda puede ser muy bien otra verdad profunda. Son 2 verdades profundas que son opuestas y válidas al mismo tiempo. Así como los estilos tienen diferentes observadores y todos son válidos, estas reglas son opuestas y ambas son válidas. ¿Cuál es esa primera regla que nos enseñan? Es una regla de oro que ha trascendido a través de todos los tiempos, las culturas, los idiomas, que nos han enseñado a todos en nuestra casa, y es esa regla de oro que trata a los demás como quieres ser tratado. Esta regla es válida cuando estamos hablando de principios y valores fundamentales como la honestidad, como el respeto, como la justicia. Cuando estamos hablando de relaciones, la regla cambia y nosotros le llamamos la regla del hogar. ¿Y qué nos dice esa regla? Esa regla nos dice, trata a los demás como necesitan ser tratados y no como tú quieres que te traten a ti. ¿Por qué? Porque tenemos observadores diferentes. Entonces, si yo soy un águila y tengo al frente a un loro y me voy a comunicar con él desde mi águila, voy a frenar al loro. No voy a hacer que despierte posibilidades, como hablaba Ben Sander en su video inicial, sino que lo voy a reprimir o no me va a comprender. Entonces lo empiezo a tratar como su estilo. Me flexibilizo a su estilo en el momento correcto. Ojo, en el momento correcto al estilo correcto, no todo el tiempo. Y así puede hacer que todos esos ojos empiecen a brillar. Es como si habláramos 4 idiomas diferentes y entonces empiezo a hablarle a esa persona en su estilo. ¿Cuál es el sabio camaleón? Ese que es capaz de diferenciar cuando aplico la regla de oro y cuando debo aplicar la regla del hogar. Trata a los demás como necesitan ser tratados y no como tú quieres que te traten a ti, de acuerdo a su estilo. Ahora, y esto se trata de inspiración. Cuando yo puedo flexibilizarme, voy a empezar a hacer inspiración para otros. ¿Por qué voy a hacer inspiración para otros? Porque van a saber que puedo manejar muy bien mis relaciones, que me estoy comunicando asertiva, efectiva y afectivamente, que puedo inspirar a otros, que puedo movilizar a otros para que alcancen resultados. Entonces, el secreto de ser un gran camaleón en las relaciones es flexibilizarte a los demás en lugar de imponer tu estilo en ellos. ¿Y de qué se trata esa flexibilidad? Vamos a poner un ejemplo. Y es que los loros y las águilas, como dijimos, son extrovertidos. Para ellos hablar en público es muy fácil. Sin embargo, los
búhos y las palomas son introvertidos, a ellos les cuesta más. No quiere decir que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, y en el mundo han habido grandes oradores, búhos y palomas. Sin embargo, el gasto de energía de ellos al hacerlo es mucho mayor. Cuando un loro o un águila se suben a un escenario y hablan por horas, se recargan de energía, se bajan, pueden estar cansados físicamente, pero emocional y mentalmente están recargados de energía. Para el búho y para la paloma salen drenadas su energía, es como si les hubiera pasado un camión por encima. ¿Listo? Igual cuando se trata de hacer presupuestos, de irse a orientarse mucho al detalle en trabajos que tienes que tener mucho cuidado con los detalles, esto drena la energía del águila y el loro porque no es natural para ellos. No quiere decir que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer, la puedes lograr. Simplemente que vas a invertir más o menos energía en ciertas cosas, pero puedes lograrlo. Entonces, tu estilo no es un arma ni una excusa. Puedes lograrlo. Entonces, 2 tips para ser flexible que necesitas. Piensa en el estilo cuando establezcas expectativas. No le enseñes a cantar a una ardilla porque te vas a frustrar y la ardilla se va a enojar. Entonces, piensa en ese estilo cuando vas a establecer expectativas. Si yo presiono a mi hijo para que hable en público y resulta que es búho o paloma, ¿qué necesito hacer para que empiece a perder ese miedo porque es una persona introvertida? Entonces, no le puedo exigir exactamente igual que como le exijo a un loro o a un águila. Y la segunda es aplica el estilo correcto en el momento correcto. Flexibilízate a ese estilo que necesitas en el momento correcto, al estilo correcto. No se trata de que cambies tu forma de ser ni que seas otra persona todo el tiempo. Sé quién tú eres y en el momento en que lo necesitas únicamente, que necesitas delegar algo, comunicar algo importante, te flexibilizas al estilo del otro. Cuando necesitas escuchar y comprender qué es lo que pasa con el otro, también lo haces. Ahora, vamos a hacer un ejercicio aquí, es cómo manejan el tiempo. Les voy a contar un poquito y esto es andarnos un poquito en ese entrenamiento más profundo que tenemos, pero cómo manejan el tiempo cada uno de los estilos. Entonces hay uno que trabaja primero en la tarea más organizada. Manejan muy bien su tiempo, son extremadamente organizados, pero pueden trabajar muy lento a la vista de otras áreas. ¿Cuál creen que es ese? Hay otros que trabajan en una cosa a la vez, en orden de cómo les asignaron las tareas, o las que otros necesitan más urgentes, sí se lo dicen. Son muy metódicos y muy organizados. ¿Quiénes son esos? Otros trabajan en una de 2 cosas, la más retadora, la que representa el mayor beneficio, y otros trabajan en lo más divertido, primero para generar impulso y son como un pulpo en patines, son multitareas crónicos. Vamos a ver cuáles son esos. Entonces, los que trabajan primero en la tarea más organizada, porque son muy organizados, manejan muy bien su tiempo, son los búhos. Los que trabajan en lo más divertido primero son los loros, porque necesitan recargarse de energía para continuar. Los que trabajan en una cosa a la vez, empezando por la tarea que se les asignó primero, son las palomas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que no se van a generar conflictos. Entonces, no, para ellos, para las palomas, no es correcto, así yo crea que hay otra cosa más importante, saltarme el orden en que me fueron asignadas. Entonces, las palomas necesitan ayuda en que les digamos cuáles son las prioridades y qué es lo urgente. Y por último, los que les encantan los retos son las águilas. Así podemos conocer un poquito cómo manejan el tiempo. Esto es parte de esa profundización ya en el conocimiento de cada uno de los estilos. Pero espero que les sirva un poco para empezar a comprender por qué hacen las cosas diferentes, qué es lo que se diferencia cada uno y cuál es su manera de trabajar. ¿Qué nos dice el camaleón sobre esa flexibilidad? Considera cómo te sentirías si alguien tratara de cambiarte cuando imponemos nuestro estilo en los demás. Es como si le dijéramos al otro lo que tú haces está mal, necesito que cambies y seas como yo. Si alguien trata de cambiarte, ¿cómo te sentirías tú?
Presta atención a tus pensamientos, cómo estás juzgando al otro. Acepta que existe más de una forma de hacer las cosas. Cuando yo empiezo a aceptar que existe más de una forma de hacer las cosas, paso del juzgar a comprender y el comprender a respetar al otro e inclusive a valorar eso que me está aportando. Sé lo suficientemente flexible para desplegar otros estilos cuando lo necesites, únicamente en el momento correcto, al estilo correcto. No intentes cambiar quién eres. Practica la escucha activa. La escucha activa es una de las competencias más difíciles de adquirir, sin embargo, es muy fácil para las palomas, son muy buenas escuchas. Cuando tú prestas atención, podrías escuchar lo que los demás quieren o necesitan. ¿Quién es ese que hay detrás? ¿Cuál es esa ave que está ahí? Para saber cuál es su necesidad de fondo. Y aplica la regla del hogar. Trata a los demás como necesitan ser tratados y no como tú quieres que te traten a ti. Y te dejo una pregunta de reflexión. ¿Con quién quisieras flexibilizarte hoy? Veamos ahora entonces un poco qué pasa con las emociones. ¿Cómo procuramos el equilibrio a través de esas conversaciones de los líderes de alto impacto? Como hablamos ahora, las emociones son el marco de todas las competencias. Entonces, ¿cuál es esa percepción que tenemos versus la realidad que tenemos al frente nuestro? Entonces, cuando nosotros tenemos una percepción, esa percepción es desde nuestro estilo, cuando no tenemos conocimiento de los otros estilos, que hay diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de escuchar, lo que hacemos es juzgar. Cuando ya empezamos a conocer los estilos, comprendemos que el otro tiene un observador diferente, que su motivador para hacer las cosas es diferente, que su necesidad es diferente y empezamos a respetarlo. Y por último, llegamos ya cuando conocemos cuáles son esas fortalezas que tiene, llegamos a valorar que todos trabajamos juntos, que cada uno tiene algo para aportarnos, que cada uno tiene unas fortalezas diferentes a las mías y que en conjunto podemos lograr equipos de alto rendimiento. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores, generalmente decimos, no fue mi intención hacerte daño. Entonces, si eso es así, ¿por qué si nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones, juzgamos a los demás por sus acciones? Empecemos a tener en cuenta esa intención del otro en el momento en que estamos observando o que el otro tiene un comportamiento, que tiene una conversación diferente, una forma de hacer las cosas diferente a la nuestra. Hasta ahora hemos hablado de todas esas características, esas fortalezas de cada uno de los estilos, de esa asertividad, del águila, de la visión, la persuasión del loro, de la colaboración, la paciencia de la paloma, del análisis y esa orientación a los procesos, ese cuidado que tiene con la calidad del búho. Sin embargo, hay momentos en que tenemos otra clase de comportamientos que no nos gustan, que si los vemos en otra persona nos generan cierto rechazo y que a veces nosotros mismos los tenemos y no nos gustan de nosotros. Entonces, estos comportamientos que vemos aquí cuando se dan, cuando estamos bajo estrés. ¿Qué pasa cuando estamos bajo estrés? Como tenemos toda nuestra energía enfocada en ese problema, en eso que está sucediendo, que nos genera tanto estrés, llevamos nuestras fortalezas al límite. No tenemos la capacidad ni la energía para flexibilizarnos a otro estilo. Entonces, esa asertividad del águila se convierte en agresividad, la persuasión del loro se puede convertir en manipulación, la paciencia de la paloma se vuelve en complacencia y el análisis del búho se convierte en parálisis. ¿Y cómo hacemos para mejorar esto? A través de esas conversaciones clave. Cómo yo empiezo a flexibilizarme al estilo del otro, cómo empiezo a hablarle en su lenguaje. Cuando nosotros estamos, y aquí les quiero poner un ejemplo, cuando estamos bajo estrés, supongamos un águila que lleva su asertividad al límite y se vuelve agresividad, y estamos a 3 días del cierre de ventas y el águila empieza, pero ustedes ¿por qué no han cerrado? Pero es que es el colmo, nadie ha vendido, estamos a 3 días y no vamos a alcanzar la cuota de ventas.
Si yo me le acerco a esa águila y le digo, oye, cálmate, porque le estás gritando a la gente, ¿qué creen que voy a recibir de esa águila? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no le estoy hablando en su idioma, no me estoy flexibilizando a su estilo. Si yo logro flexibilizarme a su estilo, en vez de decirle, cálmate, le digo, águila, yo sé que necesitamos alcanzar la cuota de ventas, es súper importante y estoy segura que podemos lograrlo. Y para lograrlo, necesitamos que todas estas personas empiecen a trabajar. Si vas y les dices exactamente cuál es el plan que necesitamos seguir para poder alcanzar los resultados, podemos lograr que esto suceda. ¿Qué va a pasar con esa águila? Inmediatamente me va a prestar atención. Es como si estuviéramos hablando, no sé, si estamos todos aquí y nos están hablando por allá en árabe o en ruso y nadie entiende, pero si alguien habla español, comprendemos, lo primero que hacemos es prestar atención, voltear a mirar. Entonces, en esto sucede exactamente lo mismo. Si yo le hablo, la otra persona está bajo estrés, está como nosotros le decimos en sobreuso de sus fortalezas y yo me flexibilizo a su estilo y le hablo en su estilo, voy a lograr que esa persona llegue otra vez al equilibrio. ¿Cómo logramos nosotros mismos llegar al equilibrio siendo conscientes de qué pasa con nosotros cuando estamos estresados? ¿Qué es lo que empieza a pasar corporalmente? ¿Qué nos dispara a nosotros también esas emociones? ¿Qué nos dispara el estrés? Porque no sé si ustedes alguna vez le han dicho a alguien, y usted se enoja por esa bobada. ¿No crees que algún día has dicho eso? Pues resulta que para el otro no es una bobada, para el otro es algo importante. Entonces, ¿cómo yo puedo flexibilizarme? Empezar a comprender que el otro tiene un estilo diferente, le empiezo a hablar en su idioma y lo ayudo a volver al equilibrio. Para esto, nuestro camaleón nos trae también unos tips de sabiduría. ¿Qué nos dicen esos tips? Acepta que todos tenemos debilidades, todos sobreusamos nuestras fortalezas, ningún estilo es perfecto, todos somos humanos y a veces estamos en sobreuso. Busca la excelencia, no la perfección. Esto va muy para los búhos que generalmente intentan que todo sea perfecto. Busca la excelencia. Ser excelente no quiere decir que seamos perfectos, sino que estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces busca la excelencia más no la perfección, nunca la vas a lograr. Hay una filosofía japonesa que es el wabi-sabi que nos habla que debemos aceptar que vivimos en un mundo imperfecto y cómo empezamos a ver la belleza de esas imperfecciones. Cómo podemos encontrar la belleza en una cicatriz, cómo podemos encontrar la belleza en unas arrugas, cómo podemos encontrar la belleza en unos tiempos de crisis, cómo podemos empezar a encontrar, a ver ese lado positivo, a ver esa luz en todo lo que está a nuestro alrededor, en las situaciones que vivimos cada día, buscando la excelencia, haciendo lo mejor, lo que está bajo nuestro control, en vez de enfocarnos en lo que no controlamos y aceptando que nada es perfecto. Estamos en un mundo bellamente imperfecto o perfectamente imperfecto, como dicen por ahí. Reconoce que los comportamientos que a veces nos molestan del otro pueden también ser los nuestros, la ley del espejo. Cómo me estoy viendo a veces reflejado en ese otro y me molesta porque a veces yo me comporto así y no me gusta eso de él. Ten en cuenta las intenciones, no juzgues por las acciones, ten en cuenta siempre las intenciones del otro y te puedes llegar a sorprender. Enfócate en ti mismo, en vez de tratar de cambiar lo que no controlas, enfoca tu energía en lo que sí controlas. Siempre que yo intento ejercer acciones sobre lo que no puedo controlar, sobre lo externo, siempre me voy a frustrar. Siempre que yo trato de o no hago nada sobre lo que sí controlo, también me voy a frustrar porque tengo algo pendiente. Entonces aquí la invitación que te hago con esta tip de la sabiduría del camaleón es revisa cuáles son las cosas que necesitas soltar y de qué necesitas empezar a hacerte cargo. ¿Qué acciones estás ejerciendo sobre lo que no controlas
¿Cuántas quejas estás teniendo que te está dañando el día, eso que no controlas? ¿Y cuánto estás dejando de hacer sobre eso que sí controlas y con lo que puedes llegar a aportar? Y establece expectativas realistas de los demás. Ten en cuenta el estilo. Comparte Alza el Vuelo con tu equipo. Cuando tú das a conocer esta metodología, cuando le compartes a los otros Alza el Vuelo, pues los otros podrían ayudarte a ti también a buscar el equilibrio o bajar el tono. ¿Y cómo podrían los demás, a partir de tu estilo, ayudarte a volver al equilibrio? ¿Qué tendrían que decirte? ¿Cuál sería esa conversación clave del otro contigo para que tú puedas volver al equilibrio en esos momentos de estrés? Vamos a ver un modelo que nos va a ayudar también a volver al equilibrio. ¿Qué pasa en esos momentos de estrés, cuando estamos enojados, cuando estamos intranquilos, cuando tenemos un problema o una situación? Hay en el libro, mi libro preferido, hay una frase que dice: estemos siempre dispuestos a escuchar activamente. Cuando nosotros nos detenemos a escuchar para comprender al otro, nos vamos a demorar más en hablar y por ende nos demoramos más en enojarnos. Entonces es muy importante que empecemos a desarrollar esa escucha activa. ¿Cómo está tu escucha hoy? ¿Cómo estás escuchando a los demás? ¿Escuchas para comprender o escuchas para responder? ¿Estoy a la defensiva o realmente quiero escuchar al otro porque no me estoy tomando las cosas personal? Este modelo piensa es un acróstico. Entonces la idea, ¿cuál es? Que cada vez que lleguemos a estos límites del estrés, empecemos a pasar por cada uno de los puntos de este modelo, por los 6 puntos de piensa. El primer punto es preciso. Antes de hablar, entonces, ¿es correcto o es exacto lo que quiero decir? ¿Es inspirador? ¿Fortalece o te hace llorar? ¿O estoy haciendo llorar al otro o lo va a fortalecer? ¿Es edificador? ¿Estoy edificando a alguien al decirlo? ¿Es necesario? Y si no, ¿para qué lo voy a decir? ¿Es sabio? ¿Le has pedido a Dios sabiduría para decirlo? ¿Y es amable? ¿Lo estás expresando en el estilo correcto? Así que la próxima vez, piensa, 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 piensa. Si no te logras aprender todos estos, por lo menos, repite muchas veces piensa y antes de hablar, piensa en qué estilo necesitas comunicarte para lograr ese brillo en los ojos del otro, para ayudarle al otro a volver al equilibrio, inclusive contigo mismo. ¿Cuál es el aporte al equipo de cada uno de los estilos? Entonces, hemos hablado hasta ahorita de comunicación, cómo se comunican, cómo manejan el tiempo, cómo podemos cómo podemos generar esa integridad, ¿sí? Conociéndonos a nosotros mismos. Yo no puedo decirle al otro, confía en quién soy yo, si yo ni siquiera sé quién soy yo, ¿sí? ¿Cómo puedo empezar a conocerme, a reconocer mi estilo? ¿Cómo puedo influenciar al otro? ¿Cómo puedo ayudarle a manejar esas emociones? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ser inspiración para los demás? Siendo flexibles. Y aquí vamos a ver un poquito, y ese es un regalito, de qué pasa como en cada uno de los estilos como miembros del equipo. Generalmente tenemos equipos con estilos diversos, inclusive en nuestras familias, que es nuestro equipo primario. Equipo es cualquier grupo de personas que tienen un objetivo en común. Entonces, generalmente encontramos una variedad de los estilos, ¿sí? Entonces, no es solamente propio del búho construir, o del loro motivar, o del águila elevar el nivel, o de la paloma incrementar o desarrollar, ¿sí? Todos lo hacen, simplemente lo hacen de forma diferente. Veamos cómo. Entonces, el águila construye en el equipo confianza, el loro flexibilidad, la paloma cohesión y el búho calidad. El águila motiva a otros a trabajar duro por largas horas, el loro a generar cambios necesarios en la estrategia, la paloma a trabajar unidos y el búho a perfeccionar sus habilidades. El águila eleva el nivel de competitividad, el loro de entusiasmo y actitud, la paloma de lealtad y el loro de aptitud. El águila incrementa en el equipo la productividad, el loro la creatividad, la paloma la cooperación y el búho la eficiencia.
Y el águila desarrolla en el equipo rapidez, el loro la moral, la paloma el consenso y el búho los sistemas. Y aquí podemos ver que todos son necesarios. Todos aportan algo diferente, todos construyen, todos nos motivan a algo, todos elevan el nivel. Si yo quiero tener un equipo de alto desempeño, necesito empezar a ver cómo puedo aprovechar esas fortalezas de cada uno de los de mi equipo en lugar de empezar a imponer mi estilo en cada uno de ellos. Cómo todos y cada uno de los estilos empiezan a complementar y podemos lograr generar un equipo de alto desempeño. Y por último, los dejo con esta frase de Ray Kroc, el creador de McDonald's, que nos dice: ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros juntos. Ningún estilo es mejor que otro, ningún estilo es menos que otro. Simplemente todos son diferentes, todos son buenos y todos juntos trabajan mejor. Como vimos en la diapositiva anterior, todos logramos tener un equipo de alto desempeño y podemos lograr aportar lo que cada familia, cada empresa, cada organización, cada grupo, cada equipo deportivo necesita. Y esto nos lo dice nuestro sabio el camaleón, para que nos convirtamos en ese líder camaleón que todos queremos llegar a ser. Si quieren más información, están en mis redes sociales, ahí me pueden buscar. Y por ahora me despido. Espero que se hayan disfrutado muchísimo este espacio, espero que se lleven aprendizajes, espero que se lleven temas para trabajar, puntos de reflexión y que sigan disfrutando de esta maravillosa feria que nos traen 40 expositores, Nikkeis, empresas japonesas, todos los talleres que se vienen, que empiecen a disfrutar todos los espacios, las demás conferencias y que tengan un feliz día. Ganbare Nikkei, espero que sigamos en contacto. Un abrazo grande. Chao, chao.